Bienvenidos sean todos a este nuevo directo del capítulo número 17 del challenge Aprende Arduino en 30 días. Ya falta poco, la verdad, para terminar el challenge. Sin embargo, considero que hemos aprendido bastante durante este tiempo. Y pues vamos a continuar, ¿no? Para darle de una vez al directo. Vale, habíamos visto ayer que, bueno, armamos este proyecto, el cual consiste teóricamente, porque todavía falta de hacerlo, pues consiste en tener esta pantalla LCD y presentar los valores de estos sensores en la pantalla. Pero no todo ahí mismo, sino que cada sensor, el valor, pues se va a presentar en una pantalla individualmente. Y para la navegación, pues vamos a utilizar estos botones para justamente navegar entre las pantallas e ir viendo los valores de los sensores. Bien, ayer habíamos visto ya el diagrama, inclusive vimos el tema de la programación, no toda, pero sí que llegamos hasta un punto donde leímos todos los valores y además para el tema de la pantalla vamos a utilizar una variable, que esa variable se va a encargar básicamente de controlar o definir qué pantalla está, en qué interfaz está. Bien, entonces ya tenemos todo eso. De hecho, para hacerle un repaso muy general a esto, pues vamos a ver aquí. Y decíamos que incluye la librería para utilizar esta pantalla LCD a través del protocolo I2C. Pues recuerden que esto tiene más pines, pero para evitar toda esa cablería y todas esas conexiones innecesarias, pues se utiliza un módulo convertidor I2C. Entonces eso es lo que estamos viendo ahí para evitar tanto cablerío, ¿no? Entonces definimos también pues los pines que vamos a utilizar para los botones, que sería el 2 y el 3. Y para los sensores están conectados a los analógicos, que sería el A0, 1 y 2. Bien, cada uno ya tiene su nombre para identificarlo dentro de la programación. Bien, y como habíamos mencionado que por lo general pues se utiliza una variable para almacenar temporalmente los valores del sensor. Bien, y para ello aquí definimos cuatro variables, bueno, tres en realidad, para cada uno. En este caso, pues tenemos para el potenciómetro, para el sensor de humedad y para la luz, o sea, la luminosidad, ¿no? Pero además tenemos otra variable que va a ser un contador el que va a mantener la interfaz de la pantalla LCD de acuerdo al sensor que nosotros necesitemos ver o revisarlo, ¿no? Entonces para ello pues necesitamos eso. Y dentro de las configuraciones, evidentemente estamos utilizando el serial para ver ciertas cosas, por ejemplo, los valores de sensores, que luego vamos a irlo viendo, y configuramos lo que sería la pantalla LCD. Bien, ¿vale? Y además los pines de los botones que están acá como entradas pin pull up. Bien, hasta ahí creo que hemos reutilizado código de hecho porque todo esto ya lo hemos visto anteriormente. Bien, entonces en el void loop, que ya es el código principal, pues lo que hacemos primero es leer los valores de los sensores y luego presentarlos por monitor serial de esta forma. Bien, después de un segundo, esto lo va a hacer después de un segundo y tenemos el trabajo de los botones, porque sería el de navegación. Y recuerda que nosotros habíamos declarado una variable para justamente tener ahí esa interfaz, ¿no? Que sería como un contador, básicamente. Bien, y aquí vemos que también le definimos delimitaciones, porque si tenemos tres variables, vamos a tener tres interfaces. Pero como el contador no empieza desde uno, sino que empieza desde cero, vamos a tener interfaces 0, interfaz uno e interfaz 2. Entonces, ese va a ser la limitación porque no vamos a tener más interfaces. En ese caso, pues aquí vemos que tenemos un condicional que cuando la variable que mantiene el número de la interfaz sea mayor o igual a 2, pues siempre sea 2. Entonces, esa es la limitación para cuando nosotros presionamos el botón de
seguir en la navegación. Y el otro pues sería para retroceder dentro de la navegación. Entonces si nosotros iniciamos simulación y abrimos el serial, vamos a ver que se presentan primero los valores de los sensores. Y si yo presiono uno de los botones, pues podemos ver que dice número de pantalla 1. Si lo vuelvo a presionar dice número pantalla 2, ¿vale? Y si le presiono, pues ahí va a quedar porque no hay más interfaz. Bien, si presiono el otro botón, va a retroceder 1 y 0. Bien, hasta ahí tenemos y entendido todo esto. Ahora lo que nos tocaría ver lo que sería ya poner esos valores en la pantalla LCD. Nosotros por acá comentamos todo esto, que es prácticamente cómo se presenta algo en la pantalla LCD, en el LCD, perdón. Y pues, por ejemplo, pues en este caso debemos trabajar con las condicionales. Bien, entonces yo aquí puedo poner un if y preguntar por la interfaz. Lo puedo hacer de dos formas. La primera es utilizando if y la otra es utilizando case. Bien, que los dos ya lo hemos visto. De hecho, como dije en un principio, pues por lo general en la parte de programación más se utiliza un if porque es como que tienes más control, por decirlo así. Pero no está de más utilizar un case para ciertas cosas puntuales. Y en este caso, lo que queremos hacer se pueden utilizar de dos formas. Pero vamos a utilizarla de dos formas. Vamos primero a usarla con la estructura de control if, ¿vale? Y luego lo vamos a hacer con el case. Bien, if, vamos a ver la primera interfaz que sería la del potenciómetro. Y aquí pues preguntamos si el num pantalla, bien, es igual a 0, que es la primera interfaz. Bien, abrimos y cerramos llaves, que es como se representa el if. Y dentro de aquí, pues tenemos que definirle, por ejemplo, potenciómetro, pero primero posicionémonos en la pantalla. Pues yo quiero que en la primera fila se presente, por ejemplo, valor potenciómetro o solamente potenciómetro. Bien, entonces ahí nos posicionamos en la fila y columna 00 y luego con este de acá, pues podemos definirle que presente la palabra potenciómetro. Potenciómetro. Bien, dos puntos y ya nada más. En la otra fila puedo mostrar lo que sería el, el valor como tal, ¿no? Entonces aquí en este caso sería fila 1. Recuerda que las filas están 0 y 1. Si tuviésemos más, por ejemplo la de 20 por 4 sería 0, 1, 2 y 3. Bien, en este caso solo son dos filas, tenemos 0 y 1. Y aquí en vez de potenciómetro debemos imprimir lo que sería el valor que nosotros hemos leído acá. ¿Vale? Entonces ahí en este caso ya tendríamos nuestro valor. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a iniciar simulación y podemos ver que nos da el valor del potenciómetro. De hecho ya está, De hecho ya está, ¿no? Si nosotros variamos esto, pues podemos ver que también eh, se muestra acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí y tenemos 0,43. A ver, ahí hay un problema, porque si yo pongo, por ejemplo, aquí, nos tiene que dar el valor de 1023. Y cuando nosotros estemos, de hecho acá se puede observar en el monitor serial, vamos a hacer un poco más grande esto. A ver, déjenme ver cómo hago esto. Vale, ahí se ve mejor. ¿Vale? Si yo muestro ahí, por ejemplo, sale 1023 e inclusive lo pueden ver en el monitor serial. Pero si yo muevo esto para el otro lado, me debería dar 0. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Sí está el 0, pero el resto de valores pues aún se queda ahí pendiente, por decirlo así. Entonces, eso es un error no de programación, sino que la LCD no se borra. No se borra si nadie le dice que se borre. Bien, en ese caso podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que nosotros cuando imprima el valor del potenciómetro, que puede ser de 0 a 1023, lo que tenga después
pues se borre a través de unos caracteres. Por ejemplo, le podemos poner lsd, a ver, vamos a detener simulación, ponemos lsd.print, ¿vale? Y aquí podemos poner unos espacios en blanco para que imprima eso, ¿no? Por ejemplo, de esta forma. Vale, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a iniciar simulación para ver qué es lo que hace. Y podemos observar que en este caso, bueno, es 0 porque está en 0. Pero si tenemos 1023, pues ahí ya tenemos el valor de 1023. Ahora, ¿qué ocurría anteriormente? Pues cuando regresábamos a 0, se quedaban todos los caracteres ahí y eso está mal. Entonces, esto ya no va a ocurrir por lo que hicimos ahora. Vamos a ver. Y efectivamente ya no sale. Hola, Yul, ¿cómo estás? Gracias por unirte a la transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ahora antes de continuar, pues no olviden que todo el tema de los resúmenes de los directos los estoy subiendo a mi canal. Si no estás suscrito, pues suscríbete y pues darle apoyo a los videos que tienen bastante trabajo por detrás, ¿no? Entonces vamos a continuar para no hacer tanto drama ahí con el spam. Sí, lo que estamos haciendo como proyecto es prácticamente presentar estos sensores en la pantalla, pero no en una sola interfaz, sino que en 3 interfaces de forma individual. Bien, entonces ya hemos hecho la primera, porque si vamos acá y presionamos el botón para avanzar, claro, dice pantalla 1, la que estamos viendo ahora mismo es la 0. Sin embargo, no hace nada porque no hemos hecho nada con los demás interfaces, ¿no? Entonces ahí solucionamos prácticamente el problema que nos daba aquí. Nos tocaría ver cómo hacer con el siguiente. Vamos a ver, ¿no? Dice, podemos poner aquí else if, ¿sí? Abrimos y cerramos llave. Y aquí en la pregunta podemos que si no pantalla va a ser igual a 1. ¿Vale? Así. Entonces si ocurre eso, voy a tener que presentar el sensor de humedad. Vale, entonces aquí, por ejemplo, pues yo puedo copiar esto. Recuerde que usted debe escribir para que pueda tener práctica en esto. Si no, pues se le va a complicar un poco, ¿no? Entonces aquí en vez de potenciómetro le ponemos valor humedad, por ejemplo. Humedad. Vale, en ese caso vamos a presentar la variable que nosotros acá ya hemos seteado con el pin, ¿no? Que corresponde. Entonces aquí sería aquí. Hay algo que estaba viendo que nosotros aquí tenemos un delay, pero acá el delay sería al final, en realidad. De hecho, ni siquiera tenemos que ponerlo. Solo que lo ponemos porque estamos utilizando el serial y si no le ponemos, pues se va a ir constantemente escribiendo, ¿no? Entonces podemos poner el delay aquí abajito para que no tengamos ese problema. Entonces de la misma forma, pues dejo un carácter, unos caracteres vacíos. Y pues en principio aquí pues no en pantalla debería ser 1 porque es la segunda interfaz. Vale, vamos a ver si funciona lo que hemos hecho hasta ahora. Vemos que lo primero que nos da es el potenciómetro y eso está bien. El 0, si lo movemos, pues nos da 634, 55, perdón. Y eso lo vemos acá en el monitor serial. Bien, ahí tenemos ese valor. Nos está reescribiendo. Recuerden que esta es una simulación. Y pues se puede dar este caso, ¿no? Entonces vamos a continuar con la otra interfaz. ¿Vale? Pantalla 1 y dice valor humedad. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Si nosotros giramos esto, pues nos tiene que dar el 36, como estamos viendo en el serial. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Y podemos ver que está funcionando correctamente. Es 840 y el máximo debería ser 876. Bien, eso es lo que vemos ahí. Y ya tenemos como un pequeño menú, ¿vale? De funciones. En este caso, pues nos tocaría hacer ya la otra interfaz, que sería básicamente para el sensor de luminosidad. Bien, entonces nos toca ver la tercera interfaz, que la tenemos que poner acá abajo, así mismo como un else if.
el C, vamos a detener la simulación. Bien, entonces aquí vamos a preguntar en este caso por pantalla igual a 2. Bien, entonces ya sabe, usted no copie y pegue. Muy bien, Joule. Vale, vamos a copiar esto. Y aquí pues en este caso valor, vamos a poner luminosidad nomás. A ver si da. Bien, así simplemente. Y aquí como leímos el valor acá, copiamos esto. Y eso es lo que vamos a presentar acá. Y ya estaría nuestro menú con el tema este, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Iniciamos simulación. Vale, vamos a ver qué ocurre. Potenciómetro, bueno, eso ya tenemos ahí. Sí, de hecho sí se puede utilizar ese. Al menos el 555, el integrado. Eso se puede utilizar para ciertas cosas interesantes, la verdad. A la final estamos programando electrónica y podemos incorporar cierta electrónica, pues digital, para utilizarlos en ciertas cosas. Por ejemplo, como un temporizador. Más o menos por ahí va la cosa, ¿no? En efecto es eso. Estamos programando electrónica, entonces podemos utilizar más electrónica para adjuntarlo a esto en la parte de programación. Bien, entonces tenemos potenciómetros. Si presionamos el botón dice pantalla 1 y nos da el valor de humedad. ¿Vale? Aquí movemos este slider y nos da 603 que nos está dando acá. Bien, volvemos en la pantalla esta, le damos clic al botón y nos dice luminosidad. Vamos a mover esto. Gracias por tu follow. Aquí asimismo, pues dice el valor mínimo, pues es 54. Pues si nosotros vamos moviendo este slider, nos da 932. Bien, aquí tenemos un problema. Ven que el anterior, como decía, a ver, vamos a ver aquí, que no me acuerdo, valor humedad, se quedó la D ahí. Entonces podemos hacer lo siguiente. O utilizar la misma forma como hicimos acá, o hacerlo de otra forma. Hay una función, una sintaxis que nos permite borrar toda la pantalla. Bien. Pero vamos a ver qué efecto tiene. Creo que si mal no lo recuerdo, aquí podemos poner, por ejemplo, lsd.clear. Así. Esta sintaxis es para borrar toda la pantalla. Pero vamos a ver qué efecto tiene, porque sí tiene un efecto en realidad, pero lo vamos a ir viendo. ¿Vale? Vamos a iniciar simulación. Vamos a ver si que no me da problemas ese de ahí. Y pues ahí está el problema. No sé si se puede observar, pues está que lo que vemos acá, ¿no? Ya saben que el algoritmo lo que hace es interpretarlo de esta forma hasta llegar al final y cuando termina pues vuelve a iniciar. Y si ocurre eso, podemos decir que aquí, como está entrando de nuevo a esta instrucciones, cada vez que termina el ciclo del programa, vuelve a entrar acá y siempre va a limpiar la LCD. O sea, siempre lo va a borrar. Entonces eso va a ocurrir con todos. ¿Por qué? Porque en cada uno tenemos un lsd.clear. Vamos a verlo. Dice valor humedad. ¿Vale? Pero está ahí, lo va a imprimir a cada rato de esa forma. Bien. Y eso pues también es un poco molesto, ¿no? Porque no queremos que se borre nada. Ahí se borra, ya no tenemos el problema de la AD, pero tenemos como esa intermitencia, ¿no? Obviamente como esta es una simulación, o sea, como que lo va escribiendo letra por letra. En la parte real, pues vamos a ver que se va a borrar y se va a escribir de nuevo, pero no de esta forma, así como un destello y ya lo escribe, ¿no? Entonces, ese es algo molesto, la verdad. O si gustas puedes dejarlo así, no hay problema, porque al final está funcionando. Pero podemos hacerlo de otra forma. Podemos decir que en vez de esto, lo voy a comentar, igual lo voy a dejar ahí. Acá
Recuerden que aquí nos daba el problema y yo puedo darle unos caracteres de espacio para que ya no salga. Entonces hay que considerar también que todo lo que nosotros tengamos aquí tiene una limitante. La limitante que son 16 caracteres. ¿Por qué 16 caracteres? Porque nuestra pantalla LCD es de 16 columnas y 2 filas. Entonces vamos a contar cuántos hay aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y puedo ponerle uno más, 16. Asimismo puedo hacerlo para este de acá y para este de acá. Bien, vamos a ver cómo hace ahora la simulación. ¿Vale? Y ahí vemos potenciómetro. Bien, ya no tiene esa intermitencia. Vamos a ver acá. A ver, parece que ahí está el valor humedad. No tiene la intermitencia. Si yo coloco, pues solamente se va a cambiar el valor como tal. Ya no tenemos la intermitencia de que a cada rato está escribiendo valor humedad, no. Bien, acá pues vamos a continuar en el otro y asimismo luminosidad. ¿Vale? Si cambio acá, pues simplemente se va a cambiar el valor que no va a afectar el resto de la LCD. Bien, entonces con eso ya hemos culminado prácticamente nuestro mini proyecto. Hemos aplicado las condicionales, el if, else if y pues los if anidados que tenemos aquí para poner las limitaciones. Y pues nada más. Ahora vamos a ver de la otra forma, que prácticamente es con un switch. Es lo mismo prácticamente. Lo que tenemos aquí lo vamos a pasar a un switch, porque recuerden que los switches se pueden preguntar por un carácter o un número, ¿no? Entonces vamos a utilizar eso. Sí, vamos a utilizar eso. Vamos a detener simulación, pero aquí yo tengo un problema porque no me acuerdo cómo se escribe. Pero para ello, pues ya saben, la verdad es que yo no me sé a ciencia cierta todo, pero lo que sí sé es cómo aplicarlo. Y eso es lo que le quiero transmitir a ustedes para que tengan eso, ¿no? El saber un lenguaje de programación o saber algo no significa que tienes que saber todo, sino que interpretarlo y utilizarlo para el fin que quieras, ¿no? Entonces aquí voy a ejemplos. Yo abrí la IDE de Arduino porque ahí tengo los ejemplos. De hecho, esto mismo te da Arduino, la IDE. Y aquí, por ejemplo, donde dice control, voy donde dice switch case. Y aquí pues veo si este es el que me interesa. A ver, si este me interesa. De hecho, lo voy a copiar porque es como lo vamos a hacer acá. Entonces de aquí ya pues ya no me interesa nada más. Y lo voy a poner aquí abajo. ¿Vale? Y esto de acá lo vamos a comentar con, con esto. Y además le vamos a poner un comentario. Y aquí ponemos, por ejemplo, if, a ver, no, menú realizado con if. Y el de acá va a ser un menú realizado con un case. Que se va a ver exactamente igual, solo que para que vean y cómo es la práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos aquí, en este caso el switch, bueno, este sería la pregunta que haría este. Y aquí las condiciones. Como tenemos case 0, case 1 y case 2. Son interfaz 1, 2 y 3. Entonces el último ya no lo necesitamos porque estaría de más, ¿no? ¿Vale? Y acá no necesitamos esto. Nada de estos comentarios nos interesa. Y vamos a dejarlo tal cual viene por defecto, ¿no? O sea, su estructura. Su estructura inicial. Entonces, esa sería su estructura inicial. Aquí en el switch, entre paréntesis, lo que nosotros queremos evaluar. Y abrimos las llaves. Y dentro de las llaves ponemos los casos, seguido de puntos y el break para destruir cada vez que entre en el caso que corresponda. Entonces, dentro de este switch case, pues deberíamos preguntar por pantalla. ¿Sí? Y nada más. Entonces, para el caso 0, pues yo puedo copiar, en realidad puedo copiar esto porque ya lo tengo, ¿no?
Puedo copiar esto y lo pego aquí. ¿Sí? Para el 1, pues copio lo que tengo acá. ¿Vale? Y lo pongo acá. Y asimismo para la otra interfaz. Control C y Control P. Yo sé que usted debe escribirlo para que se aprenda. Y siempre lo voy a repetir. Porque es importante, ¿no? Entonces ahí ya tenemos. Y ya terminamos. Es exactamente lo mismo que hicimos arriba, pero con otra estructura de control, que en este caso es el case. Vamos a iniciar simulación, vamos a ver si tenemos un problema de error o alguna cuestión así. Y vemos que no lo tenemos en realidad. 1003, 1023. Ahí está. Entonces miramos en el monitor serial y vemos que todo está funcionando correctamente hasta ahí, ¿no? Entonces vamos a presionar este de aquí, vamos a la otra interfaz, la de humedad. Y ahí vemos que nos da humedad 494 y eso se presenta en la pantalla. Bien, ahí tenemos. ¿Vale? Vamos a la siguiente. De hecho, no necesariamente tengo que mover aquí, pero yo puedo mover acá. Sin embargo, eso se está guardando internamente en las variables y eso es lo que se presenta acá, ¿no? Por ejemplo, la luminosidad dice 913. Si yo voy acá y voy a la otra pantalla, luminosidad 913. Asimismo, para cualquier sensor, o sea, internamente lo está guardando en su variable y eventualmente se está mostrando en el monitor serial. Ahí que nosotros lo queramos visualizar en alguna cuestión, por ejemplo en este caso la pantalla LCD, pues lo tenemos ahí y eso es lo que se presenta. Lo que se está presentando es simplemente la variable y ya está. Ahí el resto pues es lo que ya tenemos aquí presentándose en el monitor serial.